En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. El acta de la sesión 81 se declara aprobada. El acta de la sesión 82 queda a disposición de las señoras diputadas y señores diputados. El señor prosecretario, la lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Se ha recibido un mensaje de Su Excelencia, el Presidente de la República, por el cual da inicio a la tramitación del proyecto de ley que establece beneficio que indica para los afiliados y pensionados calificados como enfermos terminales. Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual hace presente la urgencia suma para el despacho del proyecto que reduce el número de integrantes de la Cámara de Diputados y del Senado en la forma que indica. Informe de la Comisión Mixta encargada de resolver las divergencias suscitadas entre ambas cámaras en la tramitación del proyecto de ley que crea el Fondo de Emergencia Transitorio COVID-19. Informe de la Comisión Mixta encargada de resolver las divergencias suscitadas entre ambas cámaras en la tramitación del proyecto de ley que reajusta el monto del ingreso mínimo mensual, así como la asignación familiar y maternal, además del subsidio familiar. Oficio de la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización, por el cual solicita el acuerdo de la Sala de conformidad con el artículo 17A de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional para refundir los proyectos de ley iniciados en moción contenidos en los boletines 13729 y 13772, ambos guión 06. Ambos en lo relativo a la habilitación de un sistema especial de votación. Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Jomans y Cariola y los diputados señores Castro, don Juan Luis, Jiménez y Soto, don Raúl, que modifica el decreto ley número 3500, que establece un nuevo sistema de pensiones en materia de integración de la Comisión Médica Central. Finalmente, señor presidente, un proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Vallejo, Castillo, Hertz, Giles, Marzán, Nullado y Santibáñez y de los diputados señores Boric, Jiménez y Walker, que establece un procedimiento especial para hacer efectiva la responsabilidad civil del Estado respecto de personas que hayan sido víctimas de lesiones, mutilaciones o muerte en el contexto de movilizaciones sociales. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Prosecretario, se debería a la sala. Se accedería a la petición de la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización, por el cual solicita el acuerdo de la sala de conformidad con el artículo 17A de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional para refundir los proyectos de ley iniciados en moción contenidos en los boletines número 13.729, 13.772, ambos relativos a la habilitación de un sistema especial de votación. ¿Habría acuerdo? No hay acuerdo. Se vota al final de la... Se resolverán los tiempos de votación. Esta sesión tiene por objeto conocer la reasignación y recortes de los presupuestos de las regiones del país, políticas compensatorias, ejecución presupuestaria de los gobiernos regionales, ejecución presupuestaria del FNDR y presupuesto de inversión regional en el marco de la elaboración del proyecto de ley de presupuesto del sector público para el año 2021. A esta sesión ha sido citado el señor Ignacio Briones Rojas, ministro de Hacienda. Asimismo ha sido invitado el señor Juanma Ferrer Vidal, subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, y el señor Matías Acevedo Ferrer, director de Presupuestos. De conformidad con los acuerdos de comités parlamentarios del día 29 de mayo del año 2018, les recuerdo que los proyectos de resolución relacionados con el tema de esta sesión especial y que deban ser votados en ellas, solo podrán ser presentados durante los primeros 30 minutos de la sesión. Los comités parlamentarios podrán usar la palabra hasta por los tiempos que se indican en las pantallas. En el tiempo previo, contemplado en el artículo 76 del reglamento, que corresponde al Comité Socialista, intervendrá hasta por 10 minutos el diputado don Gastón Saavedra y a continuación le dará la palabra hasta por 5 minutos el diputado señor don Luis Rocaful. Diputado Saavedra, tiene usted la palabra hasta por 10 minutos. Muchas gracias, presidente. Le quiero hacer la pregunta, ¿se escucha bien? Porque hemos tenido todo el día problemas de sonido. Perfecto, no hay problema. Gracias. Esta sesión especial la hemos pedido como partido y como, además, en acuerdo con los jefes de bancada, ante la situación compleja que viven los gobiernos regionales y también los gobiernos locales. Sabemos que ambos están en procesos el gobierno regional de transformarse realmente en esto a partir de la elección
de los gobernadores por primera vez en nuestro país el 11 de abril del próximo año. Pero antes de eso, tenemos que resolver problemas que tienen que ver con el financiamiento de estos gobiernos regionales. ¿Cómo van a enfrentar el año 2021? Y ese es un problema complejo que hoy día están viviendo, porque no podemos soslayar lo que ocurre en el país. Tenemos una crisis sanitaria que tiene efectos económicos, sociales y también culturales. Eso significa que debemos mantener y debemos priorizar algunas materias respecto a la asignación presupuestaria para que estos gobiernos puedan funcionar como corresponde. En el caso de los gobiernos regionales, no se puede restringir el presupuesto regional. El presupuesto de los gobiernos regionales tiene que tener a lo menos el monto del año 2020 más el IPC en su actualización. No puede ser menos que eso, porque restringirlos significa que no pueden accionar como corresponde para reimpulsar en las regiones todo lo que es el despegue nuevamente. Si eso no es así, creo que no se está cumpliendo con la premisa que la definición del Fondo Nacional de Desarrollo Regional tiene: posibilitar las capacidades ejecutivas de los gobiernos regionales. Si le obstruimos el paso de los flujos financieros, esto no se va a cumplir. Y por lo tanto las regiones van a seguir viviendo aún más del duro y pesado lastre de las definiciones centralistas que hoy día ocurren en nuestro país con más dureza aún. En tiempos de crisis sanitaria, en tiempos de crisis económica, tiene que tenerse puntos de vista distintos para este tipo de asignación presupuestaria. No es posible, por lo tanto, que se disminuya el gasto en inversión en términos tan drásticos como ha ocurrido acá. Lo que pasa con la asignación 100, que tiene que ver con lo que es la asignación para gastos que tienen que mejorar las regiones. Por otra parte, el artículo 4 transitorio que crea el subsidio de transporte privado, que mejora, por lo tanto, condiciones de habitabilidad, convenciones de conectividad, que en las regiones son tremendamente importantes, no puede quedar en muchos casos reducido a cero. En suma, tenemos que resolver problemas muy complejos que hoy día tienen que darse en nuestras regiones y, por lo tanto, el gobierno central tiene que tener un criterio distinto de la asignación presupuestaria para que las regiones puedan impulsar, por lo tanto, todo lo que tiene que ver con los procesos productivos que además tiene que llevar adelante las regiones. Es clave, por lo tanto, que este financiamiento se dé en los montos que requieren las regiones para inyectarle recursos a este presupuesto de la región y con ello continuar con el proceso de obras civiles y obras que mejoran la calidad de vida en las regiones. No pueden quedar al margen, por lo tanto, de esta asignación presupuestaria. De ahí es que surge también otro desafío, lo que pasa con las municipalidades del país. Todos sabemos que el Fondo Común Municipal, que es un fondo de redistribución financiera, en muchos casos en el país, el grueso de las municipalidades depende de este financiamiento. ¿Por qué? Porque no son capaces de generar, en muchos casos, dentro de las 345 comunas del país, su propio sustento y soporte financiero. Además, sabemos cuáles son las condiciones en que están los territorios comunales. ¿A qué me refiero? Me refiero a lo siguiente. El Fondo Común se recauda y es de redistribución. ¿Qué se recauda? Las patentes de vehículos. Segundo, las licencias de conducir. Tercero, todo lo que son los impuestos territoriales, los casinos que no están funcionando. En suma, los municipios hoy día tienen menos ingresos. Las patentes comerciales también se han visto afectadas en su recaudación porque muchos han dejado de funcionar y por tanto no están pagando esto. De ahí es la orfandad que están viviendo los municipios. En muchos casos, el déficit que van a tener que tener a nivel nacional va a ser de más de 790.000 millones de pesos y por lo tanto va a ser una dura situación que puede resolver. Los municipios tienen que seguir pagando el agua, tienen que seguir pagando en la extracción de residuos domiciliarios sólidos, tienen que seguir aportando en todos los casos para que funcione la salud primaria. Sabemos que el per cápita que está llegando a 7.200 pesos es insuficiente, debiera ser 10.000 pesos. Por tanto, la diferencia entre 7.200 y 10.000 pesos es lo que los municipios del país están soportando a duras penas con sus recursos propios. De ahí es que debe reconsiderarse este factor. Además, en muchos casos, en donde no se han instalado los servicios locales de educación, los municipios también están soportando el delta de diferencias que se produce allí, porque la unidad de subvención escolar por alumno que asiste está funcionando y por lo tanto hoy día
se ha precarizado el presupuesto de educación y con ello obviamente recae en los municipios centralmente de su presupuesto para poderlos cubrir. De ahí que se hace necesario reestudiar esta materia, porque no puede ser que se mantengan a la baja estos presupuestos. Con ello se perjudica el accionar de los municipios. Con ello, evidentemente, lo que queda de toda la pandemia, que no sabemos cuándo va a terminar, los municipios se van a ver tremendamente dificultados para poder cumplir esta tarea. No quiero pensar que esto es una decisión política para afectar a quienes hoy día están en las alcaldías, producto que vienen las elecciones pronto, el 11 de abril. Sería la peor sella y la peor decisión que se habría tomado en el país. Debemos, por lo tanto, reconstruir esta parte del presupuesto y por eso es bueno que esté el ministro de Hacienda, espero que esté el director de presupuesto y también la subsecretaría de Desarrollo Regional, que tiene que ver mucho con esto. Se requiere entonces la reconsideración de este presupuesto para entender que los municipios tienen que refinanciarse a partir de este fondo. No tenemos otro camino. Eso significa que hoy, cuando estamos a puertas de llegar a un momento culmine en el país, en donde tiene que considerarse un nuevo sistema político de administración del Estado, la descentralización y los gobiernos locales, tenemos que entregarlos en buena forma. Si los entregamos deficitarios, si los entregamos precarizados en sus acciones y en sus funciones, no es la mejor forma política de proceder. Se requiere la reconsideración, insisto en esto, la reconsideración presupuestaria respecto de la asignación del Fondo Común Regional que permite a los gobiernos regionales ejecución de políticas públicas, sobre todo en materias sanitarias que también se ha visto reducida. Y para los municipios, el Fondo Común Municipal, que hay que fortalecerlo porque es de eso y de qué viven los municipios del país. Por lo tanto, solicito con respeto, pero con profunda convicción, que lo que se ha hecho no corresponde y debe reconsiderarse ese presupuesto y no ampararse en lo que hace la ley de presupuesto, que si no se aprueba, finalmente se aprueba la voluntad del presidente. En este caso, si se aprueba la voluntad del presidente en términos presupuestarios, se va a dañar a los habitantes de las regiones, se va a degradar aún más la calidad de vida que estamos viviendo los habitantes de las regiones, producto de la escasez de recursos. Y también en los territorios más locales, en las comunas, en donde también hay una difícil situación que se está viviendo, producto de la crisis sanitaria que ha llevado a mucha gente a estar en ollas comunes subsistiendo porque no hay empleos o porque simplemente no tienen ingresos y no tienen cómo parar la olla. Por tanto, la conexión entre la vida diaria y cotidiana de las personas se hace necesario para tener una decisión distinta respecto de los presupuestos de la nación, con acento, reitero, en fortalecer el Fondo de Desarrollo Regional en lo que corresponda para que se haga la gestión pública adecuada de parte de las intendencias que son representantes del presidente de la República hasta el día de hoy. Y por otra parte, a quienes fueron elegidos, como son los alcaldes, tengan la suficiente fortaleza financiera para enfrentar los momentos difíciles que le cabe de aquí en adelante hasta antes que tengamos resuelto, que no lo veo en el corto plazo, la situación compleja respecto de la crisis sanitaria que el país y todas las comunas de nuestro querido país además viven. Con eso, presidente, insisto, reconsideremos estos dos factores, Fondo Común Regional en lo que corresponde a montos apropiados y adecuados para poder cumplir con las funciones y Fondo Común Municipal para evitar que las municipalidades se declaren en quiebra en el corto plazo. He dicho, presidente, muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Le ofrezco la palabra hasta por 5 minutos al diputado don Luis Rocaful. Y un poco más. Muchas gracias, presidente. Bueno, el diputado Saavedra ha explicado claramente la necesidad de los recursos que se requieren a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional y otros. Sin embargo, también es importante la buena ejecución presupuestaria que se tenga, presidente, dado que para muchas regiones, sobre todo las regiones extremas, es de una tremenda importancia en el desarrollo y en la mano de obra. La inversión pública tiene un alto impacto en muchas regiones de nuestro país, sobre todo en las zonas extremas. Por lo tanto, también se hace necesaria una buena ejecución. Y en eso hay algunas regiones hoy día o algunos gobiernos regionales que han hecho una muy buena ejecución presupuestaria, pero hay regiones que no lo han hecho. Y simplemente ya cuando llega el mes de septiembre o octubre comienzan a hacerse las transferencias a otros ministerios,
se empiezan a engrosar las cajas de los ministerios, por otro lado se empiezan a hacer anticipos a contratistas y por último se comienzan a comprar algunos autitos y algunas cosas para aparecer después a final de año con una excelente ejecución presupuestaria. Yo creo que para este año eso hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado con eso, porque si bien es cierto que va a haber una restricción este año, cosa que para zonas extremas no deberá darse, tiene que ver también con una buena ejecución presupuestaria, que tenga impacto en la absorción de mano de obra, que realmente sean inversiones y que se cumpla lo planificado. También importante, en este caso, el Fondo de Convergencia y los planes de zona extrema, que son inversiones o recursos adicionales, mejor dicho, para poder equilibrar el desarrollo de las regiones. Lamentablemente, regiones como Arica y Parinacota hoy día tenemos una distorsión o mal utilizados estos recursos. Quiero decir, presidente, que por ejemplo, que el plan de zona extrema tiene recursos para proyectos de alto impacto y no para hacer transferencias a vialidad por 5.000 millones de pesos o a Servio por 11.000 millones de pesos para comprar un terreno que nunca se ha comprado. Los planes de vivienda están en todas partes. Por lo tanto, ahí se desvirtúa hoy día a propósito de que el gobierno, y agradezco por supuesto al gobierno que haya extendido por 3 años más el plan de zona extrema. Sin embargo, si esas platas no son bien utilizadas para sus fines, no tienen ningún impacto. Por lo tanto, presidente, es importantísimo, más allá de los recursos que por supuesto reclamamos, es que se considere no solamente la ejecución presupuestaria, porque al final dicen, ¿sabe qué? A ustedes le vamos a dar menos recursos porque no tuvieron una buena ejecución presupuestaria, porque al final tuvieron que hacer transferencias, porque al final tuvieron que desvirtuar de otra manera para poder llegar a la gran ejecución presupuestaria. Y con eso nos castigan el año siguiente, pues. Nos castigan porque nos dan menos recursos. Por ejemplo, hoy día, el Transantiago se supone que es una ley espejo para todo el país. Sin embargo, las regiones de Atacama y la región de Arica y Parinacota se disminuye en 100%. Entonces, no tenemos, ojalá que el ministro hoy día pudiera explicar por qué se reducen esos recursos, a otras regiones se les da más o menos igual y a algunas se les aumenta. Entonces, aquí, regiones, y quiero poner énfasis en Arica y Parinacota porque es una región que hoy día sigue en pandemia. Segundo lugar, es una región que tiene cerradas las fronteras y la región de Arica y Parinacota en su economía tiene que alternar con sus vecinos. Y porque eso también provoca un retraso en la economía, provoca desempleo. Por lo tanto, para nosotros es sumamente importante. 3 cosas. Una, tiene que ver con mantener los recursos. Segundo, eficiencia en la inversión. Y tercero, presidente, a través suyo, consultarle al ministro. Queremos un consolidado de la inversión de la región, no estas combinaciones. ¿Cuánto va a invertir cada ministerio en la región? ¿Cuánto va a hacer y en qué se va a invertir el plan de zona extrema? ¿En qué se va a invertir el Fondo Nacional de Desarrollo Regional? Porque se planifica algo y después se empiezan a hacer cruces y al final suman 2 o 3 veces las mismas inversiones. Tenemos el caso ya emblemático en Arica, que en todas las cuentas públicas de las regiones, de las regionales, de las nacionales, de cuenta pública, el presidente aparece en el embalse Chironta. O sea, ya el embalse Chironta es el proyecto que se ha sumado no sé cuántas veces. Por lo tanto, importante, presidente, también queremos saber, y yo creo que los ciudadanos y ciudadanas, a propósito de esta manifestación del día domingo, es que la gente quiere saber también qué se está haciendo con los recursos. El bolsillo es el mismo, el bolsillo es del fisco, pero queremos saber cuánto se destina a cada una de las regiones por los ministerios, cuánto se destina a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional y también cuánto se invierte o se entrega a través de los fondos de convergencia o el plan de zona extrema. Para nosotros es sumamente importante y vital, presidente, manejar, tener transparencia y también una fiscalización en la ejecución. Porque esto al final dice, ranking, llevamos 3 meses y se ejecutaba tanto, 6 meses y de esta manera. Esto no es una competencia entre regiones, presidente. Esto tiene que ver justamente con la calidad de vida de cada una de las personas en nuestro país. He dicho, presidente. Gracias, diputado Rocaful. Le ofrezco la palabra en primer lugar al diputado don José Pérez, y luego a la diputada Joana Pérez. Diputado don José Pérez, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputados. Muchas gracias, diputado Rocaful. Muchas gracias, diputado José Pérez. Tiene usted la palabra.
Gracias, presidente. La verdad de las cosas es que hay una preocupación en prácticamente todas las regiones del país y fundamentalmente en nuestra octava región por los recortes presupuestarios que han habido, ¿no es cierto?, en el último tiempo. Eso significa que no se van a poder llevar adelante los programas y proyectos que se tenían contemplados para el presente año. Por otro lado, llama poderosamente la atención que el anuncio que hiciera el presidente de la República hace un par de meses en el sentido de que se iban a inyectar recursos de forma directa a todos los municipios del país dentro de las próximas semanas. Bueno, eso no ha ocurrido hasta la fecha y sabemos que los municipios hoy día están prácticamente sin recursos porque han tenido que agotar todo lo que tenían, ¿no es cierto?, en caja para enfrentar la situación de la pandemia que afecta al país. De tal forma que es conveniente y necesario que definitivamente se entreguen los recursos que se necesitan en cada uno de los municipios del país y muy especialmente en nuestra octava región, que hemos tenido reuniones a nivel regional y hay quejas permanentes de los alcaldes y también, ¿no es cierto?, de los CORES que les han restado una cantidad importante de recursos y no van a poder cumplir con los compromisos que tenían, ¿no es cierto?, en las distintas comunas de nuestra región. Así que yo quisiera que el ministro de Hacienda nos diga en qué quedó ese compromiso que contrajo a través de los medios de comunicación el propio presidente de la República de asignar recursos de forma directa a los municipios del país para que pudieran llevar adelante, ¿no es cierto?, las distintas tareas en una situación tan compleja y difícil como es la que estamos viviendo, ¿no es cierto?, producto de este COVID-19. Es lo que quería plantear, estimado presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Pérez. Le ofrezco la palabra a la diputada Joana Pérez y luego a la diputada Araceli Leuquén. Tiene usted la palabra por 4 minutos. Gracias, señor presidente. Creo que es muy importante esta sesión desde el punto de vista de quienes trabajamos por la descentralización y quienes hemos decidido, ¿cierto?, dar luchas desde ahí. Y lo hicimos para la elección de gobernadores regionales, donde no permitimos que se generara ningún retroceso. Y también lo estamos buscando hoy día a través de los presupuestos regionales. Porque si vamos a tener autoridades electas popularmente, no podemos hacerlos partícipes solo de los compromisos y arrastres de las gestiones de los gobiernos regionales pasados. Hay que crear un fondo especial para hacerse cargo de los desafíos que tiene la región y lo que han tenido que llevar a cabo. No como solo gobierno regional, sino también los municipios, que tanto se dice acá. Por eso creo que es muy importante que el gobierno se haga cargo. Solo un ejemplo, en el año 2018, en la región del Biobío, sufrimos recortes presupuestarios producto de lo que fue región Ñuble. 2019 igual. 2020 nos quitaron 10.000 millones de pesos por negligencias, por errores, porque nunca se dijo finalmente qué es lo que pasaba y yo quiero que se nos clarifique hoy día en esta sesión cómo quedan los presupuestos en la región Biobío y Ñuble finalmente. ¿Cuál es la eficiencia? Porque se ha dicho que se quitan los recursos a junio, julio, cuando no se ha gastado los recursos. Por eso queremos saber cuál es la eficiencia de los gobiernos regionales, cuál es la eficiencia que el gobierno central está gestionando las plata, el aporte que hace al Fondo Común Municipal y que los municipios ya han dicho que tienen, ¿cierto?, 900.000 millones de déficit y donde el gobierno regional, el Fondo Común, el gobierno central entrega solo un 3% y lo demás son reasignaciones de los mismos fondos que ellos recaudan y que hoy día no han podido recaudar. Por eso creo que es muy importante que hoy día nos aboquemos a transparentar esa información. No basta solo la comisión mixta, yo la respeto, pero por cierto creo que la sala y todos los diputados y diputadas debemos tener esa información. Por lo tanto, en esta discusión del presupuesto 2021 también debemos tener la información del 2020. Por eso agradezco a la bancada del Partido Socialista que ha pedido esta sesión. Aquí tenemos que avanzar por las regiones, la descentralización, y no lo vamos a poder hacer con las leyes que el gobierno ingresó, que es una farsa la ley de gobiernos regionales en materia de la ley de rentas regionales. No es lo que prometió el gobierno. Y también hoy día la ley corta, que se demoró un año en ingresar y solo son temas muy accesorios, muy cosméticos. Aquí se requiere seguir trabajando en lo de hoy día y el día de mañana en un proceso constituyente en la región que queremos. He dicho, señor presidente. Gracias. Muchas gracias, diputada Pérez. Le ofrezco la palabra a la diputada Araceli Leuquén y se prepara el diputado don Rodrigo González. Diputada Leuquén, tiene usted la palabra.
Muchísimas gracias, presidente. Para enfrentar esta pandemia sanitaria que ha provocado también una crisis económica y social, el gobierno ha preparado múltiples herramientas a través de los distintos planes que se han adaptado conforme a la situación. Es en ese contexto importante mantener determinados proyectos emblemáticos para las regiones, principalmente en temas tan sensibles como la salud pública. Sabemos que producto de la actual crisis sanitaria las prioridades gubernamentales cambiaron, pero creemos que no pueden existir recortes presupuestarios en proyectos que son de suma importancia para la región de Aysén y donde esperamos se mantengan los mismos lineamientos de la extensión de la vigencia del Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas que hace unas semanas el presidente de la República anunció y que valoramos. Es preciso señalar que desde el año 2014 esta herramienta ha permitido la elaboración y ejecución de cartera de proyectos relacionados con la conectividad, con la infraestructura pública, asentamientos humanos y productividad en las regiones en las que se ha aplicado. Y es por eso que es sumamente importante para los habitantes de las localidades más extremas de nuestro país contar con este tipo de proyectos que revisten un carácter de excepcionalidad, que aportan y ayudan al bienestar común de las regiones. Así como es fundamental mantener la proyección del presupuesto para las regiones más apartadas del país, porque son las que en pandemia la han pasado peor, y sobre todo Aysén, territorio condicionado por la presencia del Estado y donde principalmente al costo de vida y la dificultad de conectividad, las complejidades son mucho mayores que en el resto del territorio nacional. Yo quiero simplemente hacer un llamado al gobierno respecto a lo que significa la realidad sanitaria en todo el país, pero lo vivimos distinto en zonas apartadas con características de aislamiento como Arica, Parinacota, Aysén, Magallanes. Y vuelvo a insistir, especialmente al Ministerio de Hacienda, que no nos olvidemos de la importancia de generar incentivos a la inversión privada en lugares que dependen para todo el Estado como lo es Aysén. Necesitamos la mejora, actualización y revisión de los instrumentos económicos de incentivo a la inversión privada para Aysén, el DFL 15, el 889, la revisión de la ley austral. Y no me quiero quedar con algo que es tremendamente fundamental y que dice relación con la salud pública. El Centro Oncológico para Aysén, anunciado en el marco del Plan Nacional del Cáncer por el mismo presidente de la República. Hoy día los pacientes oncológicos que se tienen que someter a tratamientos complejos tienen que salir de la región de Aysén y trasladarse hacia otros lugares como Aysén, Magallanes o Santiago. Con el desarraigo familiar que eso significa, con el costo económico que eso significa, hay un compromiso por parte del gobierno. Sabemos que las prioridades gubernamentales han cambiado producto de la pandemia, pero no puede ser que proyectos emblemáticos de carácter tan social, tan humano, queden postergados hoy día por la situación sanitaria que estamos viviendo. Necesitamos que este próximo presupuesto, que va a ser la discusión presupuestaria más relevante para el actual gobierno, tenga mirada de región, tenga mirada de descentralización. Miremos a Chile con mirada de región, de descentralización y de desarrollo. Ojalá se puedan considerar estos elementos y no existan recortes presupuestarios a programas que han sido determinantes para el desarrollo de las regiones extremas. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Leuquén. Le ofrezco la palabra, me ha pedido la palabra el ministro de Hacienda, don Ignacio Briones, después el segundo vicepresidente de la corporación. Don Ignacio, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes. Saludar por su intermedio a los diputados, a las diputadas en esta sesión especial, presidente. Yo tengo una breve presentación que me gustaría cargar. No sé si es posible compartir la pantalla. Sí, ministro, vamos a darle inmediatamente la posibilidad de que usted pueda compartir pantalla para que... Bien, muchas gracias. Presidente, voy a mostrar algunas cifras que nos permiten entender el proceso, atender a algunas de vuestras consultas. Espero, y esta es una presentación que hemos preparado junto al director de presupuesto quien me acompaña. Es bastante breve, así que comienzo de inmediato. Sácame el cuadrito de Word. Lo primero, presidente, es poner en perspectiva las cifras, y para ponerlas en perspectiva yo les invito a mirar dos tipos de información. Lo primero es la ejecución presupuestaria de los gobiernos regionales, los programas de inversión del año 2019, y en esa perspectiva comparar el 2020. Y al mismo tiempo, como ustedes pueden ver en la columna, la primera columna de ambas tablas,
se habla de la ley inicial, la ley de presupuesto, la ley vigente y el monto de ejecución efectuado. Más allá de los números y la división 1 a 1 de cada una de las regiones, presidente, lo que quiero mostrar acá es algo de suyo obvio. Cuando nosotros miramos la ejecución de estas inversiones en un año normal, tenemos un promedio de ejecución el año 2019 cercano al 70%, en circunstancias que durante el año 2020, por razones obvias, esa ejecución cae bastante, cae más de 10 puntos. Y la razón de aquello, presidente, tiene que ver con, naturalmente, la pandemia, que ralentiza la posibilidad de ejecutar esos proyectos. Obviamente esto admite dispersión. Ustedes pueden ver en la columna, ustedes pueden ver en la columna de la tabla a la derecha, en la última columna, que hay regiones que tienen niveles de ejecución bastante mayores, como la Araucanía, Ñuble, los lagos, pero hay otras que tienen niveles de ejecución extremadamente bajos, como Arica y Parinacota, o la región de Atacama. Entonces hay mucha dispersión ahí, pero el primer punto que quiero constatar, presidente, dice relación con porcentaje de ejecución. Lo otro que quiero destacar en la ejecución 2020, presidente, es la comparación entre la ley inicial y lo que llamamos la ley vigente. Como bien decía, la ley inicial es lo que fue aprobado en la ley de presupuesto, y la ley vigente es lo que efectivamente está vigente, valga la redundancia. Había cuenta ahí, presidente, que, como usted recordará, en el plan económico de emergencia de diciembre del 2019, es decir, ya aprobada la ley de presupuesto, se contemplaron recursos adicionales para las regiones para hacer frente a los avatares, ¿no es cierto?, de la pérdida de actividad económica producto de la violencia. Y eso hizo que se suplementara fuertemente el presupuesto de las regiones. Adelante, Coto, por favor. El segundo punto, presidente, y es consistente con lo anterior, es que esta subejecución, a la hora de explicarla, está estrictamente relacionada con los niveles de movilidad medido por distintos indicadores. Acá hay un indicador compuesto sacado en base del índice de movilidad extraído de Google, mes a mes, y que muestra lo obvio, ¿no es cierto?, que es la restricción a la movilidad que ocurrieron producto del confinamiento. Fueron niveles superiores al 50% entre los meses de abril y julio, y bajando a posteriori. Y esto tiene una relación directa con los niveles de ejecución en cada uno de esos meses respecto a un año normal. En simple, cuando las restricciones a la movilidad son altas, las subejecuciones son altas, y esto se recupera una vez que se recupera la movilidad a medida que el desconfinamiento y la salida y recuperación paso a paso ocurre. Algunos ejemplos regionales donde se observa la misma característica, por ejemplo, la región de Arica y Parinacota, que tiene una ejecución al mes de septiembre del 2020 tan solo un 45,6%. Esto va de la mano de las restricciones a la movilidad. Hay pics en que esta llegó a, el índice de movilidad llegó a una restricción de cercana al 80%, y el correlato de aquello es la subejecución que se observa a mano derecha. Lo mismo podemos apreciar en la región de los ríos, una de las regiones, como ustedes antes, que tenían menor subejecución, pero que con todo septiembre llega al 53,1%, y nuevamente estas subejecuciones mensuales dicen relación con las restricciones a la movilidad. Y finalmente, si tomamos la región metropolitana, observamos básicamente ese mismo patrón. Vale. Ahora bien, en la ley de presupuesto, el proyecto de ley de presupuesto 2021, en lo que se refiere a gobiernos regionales, presidente, quiero mostrarles algunas cifras gruesas que nos permiten entender la dirección de los recursos que se van a asignar a este respecto. Lo primero es que en materia del presupuesto para la inversión regional, en términos agregados, este se incrementa en 5%. Esto es una subida importante respecto a la ley ajustada 2020, que quiero volver a reiterar que esa ley ajustada tenía un suplemento importante producto del plan de reactivación de diciembre. Hubo
reasignaciones durante el año, producto de las subejecuciones que le mostré, pero con todos esos presupuestos regionales, ajuste mediante, seguían siendo sustancialmente superiores que la ley aprobada. Sobre esa ley ajustada, que es la que acabo de describir, hay un incremento de recursos de más de 57.000 millones de pesos, un 5% que fortalece los programas de inversión regional. Esto es lo contenido en el proyecto de ley de presupuesto del año 2021. Acá está el desglose, presidente, por región. Nuevamente ustedes pueden ver en la primera columna la ley ajustada, que vuelvo a repetir, se compone de la ley de presupuesto original, más los adicionales producto del plan de emergencia de diciembre, menos las reasignaciones producto de las subejecuciones asociadas a la pandemia que mostré, y que con todo dejan un presupuesto agregado que crece respecto a la ley de presupuesto. Ahora bien, en el presupuesto 2021 cabe destacar lo siguiente. Lo primero es el proyecto de presupuesto sin el fondo de emergencia transitorio que se asocia a este presupuesto 2021, producto de las mayores inversiones regionales, producto de los recursos suplementarios extraordinarios que contiene este presupuesto, había cuenta del programa de recuperación, del fondo COVID y otros, donde se muestra el incremento, una variación de 3%. Pero luego, presidente, cuando nosotros agregamos los recursos suplementarios, sin este fondo económico de emergencia transitorio, cuando le agregamos los recursos suplementarios, usted puede constatar que el monto adicional que se asocia son 57.000 millones, que promedian esta tasa de incremento del 5% a nivel promedio de todas las regiones, y con dispersión naturalmente entre regiones, pero lo que cabe constatar acá es que todas y cada una de ellas aumentan su presupuesto. A su vez, presidente, y esto es importante destacarlo, y respecto a la ejecución de este año, lo hemos dicho, lo hemos reiterado, hay un compromiso presidencial relativo a que ningún proyecto de inversión que hoy día se está reacelerando producto de la situación de desconfinamiento le van a faltar recursos para ser ejecutados. En otra palabra, la idea de que acá pueden haber proyectos que se ralenticen o queden paralizados por falta de recursos no es tal. Los recursos están comprometidos y van a ser asignados naturalmente a medida que esas ejecuciones que veíamos que estaban subejecutadas vayan materializándose, pero quiero decir públicamente acá y ratificar una vez más el compromiso de que ningún proyecto en ejecución va a faltar de recursos en este año 2020. Eso es lo que quería, lo sustancial, decir, presidente. Me acompaña el director de presupuesto y más que llano a seguir escuchando este debate. A propósito de uno de los comentarios afectados por un honorable diputado, simplemente señalar que en materia de municipios se han transferido más de 200.000 millones de pesos. 210 millones de dólares. ¿Ah? 210 millones de dólares. 210 millones de dólares, me corrigen acá, perdón, a los municipios, producto del acuerdo que hemos tenido. Está el subsecretario de Desarrollo Regional, quien puede atestiguar aquello. Y existe un compromiso también, presidente, también de los municipios, y una necesidad de los municipios. Hemos conocido informaciones por transparencia recientemente que muestran que bueno, los municipios también, algunos de ellos están haciendo importantes esfuerzos de restricción de gastos. Y vemos en cambio que hay municipios que, si bien le han caído sus ingresos de forma importante, al igual que el Estado de Chile, al igual que el fisco, no están haciendo similar esfuerzo, porque resulta que las contrataciones o los gastos en remuneraciones que ellos tienen aumentan fuertemente. Entonces, yo creo que acá no se trata simplemente de exigir recursos para suplir caídas de ingresos en esta coyuntura excepcional, donde todos atravesamos momentos difíciles y que duda cabe que el fisco también, cuando sus ingresos caen cerca del 15% y tiene demandas de gastos extraordinarias por todos lados, pareciera ser natural que los municipios también hagan un ajuste de gastos, en una expansión de gastos, tal cual lo hace cualquier familia de nuestro país cuando se ve enfrentada a una situación extraordinaria. Y por eso que junto al subsecretario de Desarrollo Regional hemos estado muy atentos a este tema y valorando el esfuerzo que hacen municipios que efectivamente han hecho una gestión
especial en esta crisis, que es lo que corresponde, y haciendo un llamado a los que no a hacer un esfuerzo, porque la entrega de recursos adicionales no puede ser contra nada, tiene que ser siempre supeditada a un esfuerzo de gestión, de racionalización, que es el que debe guiarnos a todos en estos momentos difíciles. Los recursos son por su naturaleza escasos y son más escasos aún cuando nuestros ingresos caen y cuando las necesidades adicionales de financiamiento en materia de reactivación, en materia de transferencia de ingresos a las familias, en materia de gastos sanitarios, crecen. Y por lo tanto ese llamado nos parece importante también reiterarlo aquí públicamente. Todos tenemos que hacer una contribución a este momento excepcional que vive nuestro país. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, ministro. Le ofrezco la palabra a don Rodrigo González y luego a don Vlado Mirosevich. Presidente, estimados colegas, yo quiero sumarme a las palabras del diputado Gastón Saavedra, del diputado Rocaful, de la diputada Joana Pérez y de algunos otros que han participado, expresando la inquietud que ha significado el recorte que han tenido los presupuestos de los gobiernos regionales durante este año. Ese recorte es un hecho objetivo, ¿no? Se produjeron distintos tipos de recortes en distintas regiones, pero efectivamente hubo una rebaja de esos presupuestos que se asignaron a fondos generales para distintas otras necesidades del erario. Eso motiva esta inquietud de esta sesión, que agradecemos al Partido Socialista, porque justamente lo que se requiere en el marco de la elección de gobernadores regionales el próximo año es mayores recursos. Yo, en este cortísimo tiempo de 3 minutos, me voy a referir solamente al presupuesto de la Subdere, ¿no? En el ítem de fortalecimiento de gestión subnacional 02 del programa, ¿no?, de fortalecimiento 02, hay una baja en el presupuesto de modernización municipal de 1.014 millones, 30%, de la capacitación municipal regional de 438 millones, del fondo de becas de 290 millones, 21%. En total, ese programa baja 2.079 millones. Leo otro programa, el programa de desarrollo local, ¿no? El programa de tenencia, el ítem de tenencia responsable baja 50%, ¿no?, a 2.740 millones. El PMU baja 46.000 millones. El PMB baja 30.000 millones. Y se crea un fondo de emergencia transitorio de 84.000 millones que se agrega, es un ítem mayor, pero esa es un ítem general que no tiene glosa y que por lo tanto no se sabe en qué exactamente se va a poder invertir. Tal vez la reducción del PMU, PMB va justamente a ese fondo de emergencia transitoria del programa 03. Leo el programa 05, los tengo a la vista, ¿no? La Dirección de Educación Pública baja 6.000 millones. En general suben y bajan sin mucha explicación, como decía el diputado Rocaful, los presupuestos de varias regiones sin explicarnos bien por qué ocurrió esa situación. Esas cifras, en el caso del ítem de la Subdere, no coinciden con las que plantea el ministro de Hacienda, pero tal vez eso se debe de que solamente nos estamos refiriendo al ítem de la Subdere. Pero fíjense ustedes que en el FNR baja el ítem en 20.683 millones, 23,7%, infraestructura 2.415 millones, patrimonio 3. Muchas gracias, diputado González. Le ofrezco la palabra al diputado don Vlado Mirosevich y se prepara don Ramón Galleguillos. Gracias, presidente. Primero, permítame explicar el significado de la mascarilla que hoy me acompaña. Es la bandera conocida como la huipala, la bandera del Tahuantinsuyo, de los 4 suyos del imperio incaico, que luego se transforma en un emblema de todos los pueblos originarios del norte de Chile, del sur del Perú, del Alto Perú, hoy conocido como Bolivia.
Sobre este tema, presidente, quiero decir de que junto con el alcalde de Arica hemos pedido insistentemente que se extienda el plan especial de zonas extremas. Y lo hemos pedido, presidente, porque de todas las políticas que ha tenido Arica, que no ha tenido muchas, esta es precisamente la que ha traído más desarrollo, porque significa plata fresca para proyectos de inversión que empiezan a cambiarle la cara poco a poco a la región. En ese marco, presidente, hemos sido insistentes en decir que esto tiene que ser una política de Estado, de la misma manera que lo ha hecho Perú con Tacna, una política de Estado de promover el desarrollo en sus zonas de frontera. En ese marco, presidente, le habíamos pedido al presidente Piñera que diera la extensión de este plan que había terminado en julio de este año. El presidente, el gobierno, guardó silencio durante unos meses y hace pocos días atrás el gobierno ha anunciado que extiende el plan especial de zonas extremas y quiero decir, presidente, a pesar de que estoy en la oposición al actual gobierno, en oposición a Sebastián Piñera, debo reconocer de que esa es la decisión acertada. Pero lo que necesitamos es que se transforme en una política de Estado. Cuando digo una política de Estado es que esta extensión de 2 años la verdad no va a alcanzar para la realización de muchos proyectos que se le prometió a la región y que no han sido ejecutados. Me refiero a algunos de ellos. Por ejemplo, en el Parque Centenario, el alcalde ha inaugurado hace un año atrás una de las etapas del Parque Centenario y todo el mundo en Arica lo puede disfrutar y se trata de un área verde bastante simbólica y bastante central en nuestra ciudad. Pero todavía faltan las próximas etapas de este Parque Centenario porque queremos rehabilitar todo el Parque Centenario. Hay otros proyectos, por ejemplo, presidente, la restauración del edificio del ex ferrocarril Arica-La Paz, que se va a transformar en una biblioteca regional y en un centro cultural. La normalización del Liceo Politécnico, el mejoramiento de escuelas como la D16 y la G27, la construcción del embalse Libircal, de Umirpa. En fin, creo que hay varios proyectos emblemáticos, presidente, que no podemos dejar de lado. La construcción de los sistemas de agua potable rural en Camarones, en Putre, en General Lagos, son proyectos que sin el PESDE no van a tener financiamiento. Entonces, presidente, quiero decir, 2 años todavía es insuficiente, esto tiene que ser una política ojalá permanente o de lo contrario a 10 años, porque de lo contrario como región no vamos a poder ejecutar esta plata. Entonces, presidente, termino diciendo que un instrumento que le permita a las zonas extremas financiar proyectos que de lo contrario no serían financiados porque no tenían rentabilidad social. Por ejemplo, las casas que cuando acompañé a la presidenta Bachelet a ver las casas en Putre, no se habían construido nunca viviendas sociales en Putre porque la rentabilidad social no daba. Gracias al Plan Especial de Zonas Extremas se puede hacer ese tipo de inversión. Entonces, presidente, si realmente queremos desarrollo para regiones como Arica, lo que necesitamos son políticas especiales. Y el Plan Especial de Zonas Extremas, que hay que transformarlo en un instrumento permanente, hasta ahora al menos ha sido la política que ha funcionado. Entonces hay que mantenerla cuando las cosas funcionan. Por supuesto que hay expectativas de que los proyectos se desarrollen y todos, pero por supuesto que es un primer paso que avanza. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Mirosech. Le ofrezco la palabra al diputado don Ramón Galleguillos, luego don Iván Flores. Diputado Galleguillos, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. Saludar a todos los colegas que están en línea. La verdad es que estaba escuchando atentamente las distintas disertaciones de mis colegas y la verdad es que este tema da para mucho. Pero la impresión que tengo yo no es solamente una cosa de forma, es más de fondo. Quizás los diputados que fuimos alcaldes podemos tener más clara la película sobre lo que está ocurriendo en algunos municipios. Pero acá dice bien claro, conocer reasignaciones y recortes de los presupuestos de las regiones del país. Fuimos nosotros notificados hace un par de meses atrás un recorte presupuestario bastante interesante con respecto a las platas regionales. Ya conversamos, parece que se arregló en el camino, no estoy claro todavía, pero es para marcar un precedente
de que ya habíamos tenido un recorte presupuestario en materia de plata regional. ¿Y a qué se debe eso? Eso se debe de una mancomunión que existe en los gobiernos regionales también con los municipios. Proyectos, ¿cierto?, que se aprueban y los municipios son incapaces de desarrollar. Vaya a saber uno por qué. Estoy hablando de la situación actual. A mí no me ocurría eso. Yo tenía una muy buena gestión municipal. Y entonces cuando uno escucha distintas posiciones, uno dice, claro, un momento propicio, ¿cierto?, para reclamar que los municipios no están siendo capaces hoy día de sostener, ¿cierto?, el gasto que origina anualmente, o en este caso, a la vuelta de un año de lo que ha ocurrido que todo el mundo sabe. Pero resulta también que en esto hay que ser sincero. Hay alcaldes y alcaldesas, buenos gestores y malos gestores, municipios que están cubiertos con el manto de la corrupción. No puede ser posible que la región que yo represento en el distrito número 2, de 7 municipios, uno reclame. Y ese uno que reclama le echa la culpa al gobierno, ¿cierto?, del por qué no tiene dinero. ¿Por qué tiene? Y lo ha anunciado el alcalde. Estoy hablando específicamente de la Municipalidad de Alto Hospicio. Dice, tengo un déficit de 4.000 millones de pesos. Bueno, ¿y qué quiere que se lo pague el gobierno? ¿Sabrá el alcalde y muchos alcaldes que los municipios son autónomos? ¿Sabrá que tiene aún herramientas legales para poder proceder a generar mano de obra? ¿Están preparados realmente para eso? Yo, cuando veo y escucho, me da la impresión que no. No significa que todos los alcaldes no sean buenos gestores. Por favor, yo creo que son los menos, pero no deje de ser una importante mayoría. Los programas FRIL, los programas PAMO son alternativas para generar mano de obra cuando se dicen que las comunas, ¿cierto?, no tienen cómo sacar adelante a propósito grado de cesantía que puedan tener. Yo, por su intermedio, presidente, quería explicar esto porque en realidad estamos todos de acuerdo que hay que ayudar a los que se merecen ayudar si el gobierno estima conveniente y si es constitucional o es inconstitucional, ¿cierto?, meternos a solicitar recursos, ¿cierto?, cuando no depende de nosotros finalmente, depende, ahí está el ministro, con mayor razón, ¿cierto?, sabedores somos y fácil de entender que si existe esa posibilidad, bueno, no podríamos restarnos, pero dejar un precedente claro aquí. Hoy día hay municipios que son sedes partidistas. Si yo soy un buen alcalde, ¿qué es lo que tengo que hacer como cualquier empresario, pequeño, mediano, gran empresario? Reducir mis costos. Bueno, cancele a la gente que tiene metido por cargos políticos, como operadores políticos, con alto sueldo en boleto honorario, en contrato a plazo fijo. Acá hemos descubierto muchos. Se han hecho las presentaciones a la Contraloría, pero todo es muy lento en este país. Pero bueno, uno cumple con el rol que le compete. ¿Acaso no podrían economizar los municipios que tienen ciertos déficits? No digo que todos estén bajo esa problemática, ¿cierto?, de los cueteos políticos, de las boletas honorarios, de los contratos a plazo fijo, como expliqué. No, no estoy diciendo precisamente que todos lo sean, por favor. No hay una malinterpretación, pero que los hay, los hay. Yo, en este caso, por intermedio del señor presidente, el municipio de Alto Hospicio le carga la mano al gobierno. Todos los problemas económicos que tiene, lo tiene el gobierno. ¿Pero por qué? Si el gobierno le ha mandado 2 remesas por el tema COVID, 550 millones la primera, 650 la segunda, y el Consejo Regional le entregó 500 millones más. O sea, tiene un apoyo de más de 1.500 millones. Mi colega del mismo distrito, Renzo Teixotti, sabe que es así. Y nosotros hemos estado preocupados por ese tema porque en realidad no puede ser que se le cargue, ¿cierto?, a un gobierno, el que está de turno, por cierto, la irresponsabilidad de un alcalde, como muchos alcaldes que deben haber, le reitero, en distintos distritos. En mí está el afán, por su intermedio presidente, poder, ¿cierto?, también colaborar, apoyando las iniciativas, pero de verdad, fijémonos bien, quiénes son los municipios que están operando bien en este país y quiénes son los que están haciendo las cosas muy mal. Raya para la suma, lo que está ocurriendo ahí en San Ramón. Ese es el primer, ¿cierto?, como objetivo que hay que detenerse a mirar con detención. Yo no quiero ser partícipe en ese sentido de apoyar municipios que tengan serios problemas de conducción. Y le voy a decir más, aquí se tocan obras, y dicen que obras son amores. El proyecto cementerio de Alto Hospicio quedó botado un año, abandonado a su propia suerte. ¿Por qué?
porque no es la ocasión de poder decir qué fue lo que pasó ahí. Un año perdido. Yo no sé de dónde van a dejar los fallecidos acá en la región de Tarapacá, si las ciudades más grandes, más pobladas, que son Iquique y Alto Hospicio, su cementerio Iquique, que es la capital, lo tiene colapsado. Salió una noticia de prensa, 80 nichos disponibles. Y el resto, por eso que se dejó hecho un proyecto en Alto Hospicio para poder dar servicio a Iquique y el resto de las comunidades. Pero cuando las cosas se hacen mal, ahí están los resultados, pues. Y después usted súmele a ello el poco avance que hablábamos recién, presupuestario, de los recursos que se asignan, se aprueban proyectos, pero los alcaldes no son capaces, ¿cierto?, de licitar a la brevedad para que le dé tiraje al tema. Nosotros nos vimos preocupados, le reitero, por el recorte que se nos anunció hace un par de meses atrás, que yo espero que eso se haya ya regularizado. Pero ahora, como estamos metidos en esto, de ver cómo podemos colaborar con todos los problemas que hemos tenido, de octubre, después de marzo, cuando aparece el corona, realmente en muchos municipios de verdad, pero de verdad, que yo creo que en la mayoría, la situación deficitaria es grave. Pero también hay otros que se están subiendo, como al Cóchero, a propósito que el corona tiene la culpa. ¿Qué va a tener la culpa el corona? Si ya le dije que este municipio, y como muchos han recibido importantes aportes para paliar el COVID-19. Ahora tendremos una tarea, por su intermedio, presidente, fiscalizar en qué se gastaron esos recursos. Si esta cuestión no es la panacea, está bien que sea el Estado de Chile, pero no es la panacea tampoco. Y nosotros tenemos que darle transparencia al tema. Podemos defender nuestro municipio, podemos defender nuestras comunas, pero también acusar, porque esa es la palabra correcta, acusar definitivamente a quienes están haciendo las cosas mal. He dicho, presidente. Muchas gracias, diputado Galleguillo. Le ofrezco la palabra al diputado don Iván Flores y luego al diputado don Frank Sauerbaum. Gracias, presidente. Brevemente, ya sabemos que las regiones tienen un alto nivel de déficit en proyectos de inversión, tanto en infraestructura como calles, como vivienda, como compra de suelo para vivienda. Y qué decir de salud ahora en pandemia, donde nos falta personal, nos falta equipamiento, nos falta infraestructura. O los programas, por ejemplo, que tienen que ver con los adultos mayores, con las personas en situación de discapacidad, con los pueblos originarios, en donde mi región, la región de Los Ríos, tiene de los más altos índices en relación a la población. Pero, presidente, estimados colegas, es triste y complejo conocer de las necesidades y carencias y no tener los recursos para dar respuesta. Pero es muchísimo más triste, penoso, vergonzoso, que habiendo recursos, estos no se transformen en proyectos por incapacidad regional, por excesiva burocracia al nivel central. En fin, podrán haber muchas razones, pero la rabia y la molestia y la desilusión de la comunidad es una realidad que hemos estado palpando. Presidente, la pregunta es, el ministro acaba de decir que la región de Los Ríos aumentó un 4,5% su presupuesto, pero contempla los 50.000 millones con que partió el presupuesto, pero no dice nada de los 6.500 millones que les quitaron porque en el mes de junio tenían apenas un 23% de gasto. En septiembre tenemos un poco más. ¿Se va a reponer esa plata? ¿Le vamos a dar respuesta a la gente? Nadie asume esta responsabilidad y así decimos, no, para el otro año va a haber un poquito más de plata. ¿Y si no hay capacidad de gasto de nuevo en el último año de gobierno? La verdad, presidente, es que esto no solamente molesta, sino que preocupa en demasía que tengamos que ver finalmente estas cifras. Entonces hay como una separación de la realidad. El ministro dice que aumentamos el presupuesto en base a 50.000 millones, pero no fueron 50.000 millones. La región de Los Ríos finalmente solamente tuvo 40 y algo. Y además, presidente, con palpables necesidades de la comunidad, podríamos estar resolviendo todos los problemas de vivienda si tuviéramos un programa de compra de suelo. Podríamos estar resolviendo mejor los problemas de salud, que hoy día estamos en saturación, y finalmente no hay porque la plata no está disponible, porque pasaron meses haciendo trámites para poder obtener la resolución que se las asigna, y por otro lado la incapacidad de gasto del gobierno regional. Y nadie asume, nadie se hace responsable, y la comunidad sigue esperando, una de las regiones más pobres del país, con más alta tasa de personas en situación de discapacidad, con un nivel de pobreza importante,
con pueblos originarios que esperan? Ese es el punto. No basta que el ministro traiga una cifra y exponga un cuadro que el otro año nos va a ir mejor. La pregunta es cómo resolvemos la incapacidad, señor presidente. Por lo tanto, le quiero pedir a los ministros del Interior y de Hacienda que resuelvan. Muchas gracias, diputado Flores. Le otorgo la palabra al diputado Frank Sauerbaum y luego a don Miguel Ángel Calisto. Gracias, presidente. Presidente, hemos hablado, y el ministro sí lo ha expresado, respecto de montos, cifras. Evidentemente hemos tenido un recorte importante en regiones respecto de nuestro presupuesto inicial. En la región de Ñuble, entre pito y flauta, como se dice, hemos sumado y restado recursos. Finalmente hemos quedado con alrededor de 45.000 millones de pesos para poder hacer inversión. Pero independiente de los montos, presidente, es preocupante lo que aquí también los colegas han dicho. Es la calidad del gasto, es la calidad de cómo hemos gastado esos recursos. Nosotros en Ñuble hemos tenido alrededor de 12.000 millones de pesos ejecutados en proyectos que son presentados por los municipios y el resto, más del doble, presentados fundamentalmente y gastados en transferencias directas a los ministerios y a las direcciones. Claramente somos una región pobre, la segunda región más pobre del país, y demandamos y necesitamos una eficiencia mayor en el gasto, focalizada efectivamente en lo que es hoy día una mayor inquietud, que son básicamente tres aspectos: agua potable, caminos, para terminar con el polvo en el verano y el barro en el invierno, y también vivienda. Por lo tanto, el agua potable, los caminos y también la vivienda son prioridades de nuestra región, y es donde se ha tratado de hacer un esfuerzo de focalización de recursos. Pero claramente también, presidente, tenemos un problema mucho más de fondo que tiene que ver con el propio proceso de regionalización que hemos estado viviendo. Este Congreso Nacional en las próximas semanas va a aprobar de nuevo la ley de presupuesto, y se estima que alrededor del 90% de los recursos que va a recibir el resto de las regiones es definido en esa ley de presupuesto, y apenas entre el 8 y el 10% es un presupuesto que la propia región determina libremente para poder disponer de sus proyectos y de sus necesidades. Sigue siendo evidentemente insuficiente. Hoy día que estamos viviendo un proceso constitucional, es importante que el proceso de descentralización también lo incluyamos y podamos hacer carne lo que efectivamente dice la Constitución. Yo quiero leer, ya que todos creen que la Constitución es cierto una suerte de forma de resolver todos los problemas, pero por ejemplo, en la actual Constitución, en el artículo 19, número 20, dice: podrá autorizarse que todas las actividades, graban actividades o bienes que tengan una clara identificación regional o local puedan ser aplicados dentro de los marcos que la misma ley lo señale por las autoridades regionales o comunales. Y eso en buen castellano quiere decir que las actividades más importantes económicas de Ñuble, como la forestal, la viñatera, la frutícola, ¿cierto?, tienen que tributar necesariamente en nuestra región y no lo hacen. Esas son las grandes. Muchas gracias, diputado Sauerbaum. Le ofrezco la palabra al diputado Miguel Ángel Calisto, hasta por 1 minuto y medio. Muchas gracias, presidente. Qué duda cabe que la pandemia y los resultados, los costos de la pandemia, lo han pagado las regiones, y particularmente las regiones extremas, quienes además tenemos que lidiar con altos costos de vida, los costos más altos en el pago de la luz eléctrica, del agua potable, de los servicios básicos, y aún así no ha existido una mirada integral por parte del Estado para las zonas extremas. Quiero manifestar en estos breves minutos la necesidad que tenemos en Aysén, particularmente la concreción de fondos regionales de la UCI pediátrica, el resonador magnético, la ejecución del Hospital de Chilechico en la provincia General Carrera, y la necesidad de implementar de equipos médicos
a los hospitales provinciales para que sean mucho más resolutivos. Del mismo modo, también a los centros de salud de La Junta y Mañiguale, que cumplen un rol estratégico y fundamental en la región, así como también el de Puerto Cisne, que mira justamente y que cubre las necesidades de todo el litoral de la región de Aysén. Presidente, reitero también la necesidad de que el Gobierno se abra a que podamos tener financiamiento en el subtítulo 29 del FNR, los gobiernos regionales, que hoy día viene sin presupuesto para el año 2021, y mayor flexibilidad en la circular 33, particularmente para el movimiento y el funcionamiento de los gobiernos regionales. He dicho, presidente. Muchas gracias, diputado Calisto. Adán Godoy. Le ofrezco la palabra al subsecretario de Desarrollo Regional, don Juan Masferrer. Tiene usted la palabra. Buenas tardes, presidente. Por su intermedio, saludar a los señores diputados y diputadas. Yo simplemente reafirmar lo que ha señalado el ministro Briones, básicamente en que efectivamente es un año complejo. La pandemia obviamente ha cambiado prioridades. Comprenderán que es complejo la ejecución de obras cuando tenemos zonas cuarentenadas, cuando tenemos personas que no pueden salir a trabajar y donde la salud de las personas tiene que ser prioridad. Pero señalar efectivamente que los recursos, tal como lo ha dicho el ministro, cuando sean requeridos, cuando sea retomada una obra, cuando han empezado a ejecutarse, como ha ocurrido en este último mes, los recursos van a estar, esas reasignaciones se hacen normalmente, y aquí yo quisiera señalarle también a los señores diputados y diputadas que así como hubo una rebaja, como le señalan en una parte del año, también a principio de año se ingresaron más de 93.000 millones a las regiones desde el gobierno central. Es normal estos movimientos que se hacen desde la subsecretaría y desde otros entes, precisamente para ver cómo se va ejecutando el gasto de la mejor manera. Pero lo relevante es que efectivamente los recursos, a la hora que sean requeridos, van a estar y que ninguna obra va a quedar a medio camino. Y ejemplo de eso, y algunas de las consultas que hicieron los señores diputados, tiene que ver con el anuncio del plan de zonas extremas, que efectivamente, además de ampliarlo por 3 años, y establece un sistema de evaluación más sencillo, confirma que los recursos para esas obras van a estar. Aprovecho también de señalar que en el nuevo proyecto de ley de financiamiento regional, presidente, está incorporado lo que son los recursos de lo que es conocido ahora como el PETSE, a través de un fondo de equidad interregional, precisamente para ver cómo lo podemos generar a largo plazo en una política que está bastante bien evaluada, particularmente en la forma en que se evalúan. Solo señalar algunas dudas, o más que todo responder algunas dudas que plantearon aquí algunos señores diputados. Respecto al presupuesto de la Subdere, en una parte que fue señalada la ley que había una rebaja de 2.000 millones en el subtítulo particularmente de capacitación de los para funcionarios municipales, señalar que este año, y lo que se ha solicitado a través de la ley de presupuesto, todo a través del sistema nuevo online y de capacitaciones de forma distinta, permite que con un presupuesto más bajo lleguemos a la mayor cantidad de personas capacitadas en la historia desde que existe el programa. Y eso lo quiero garantizar aquí para que no haya ningún tipo de duda, y lo mismo respecto a los otros programas que se señalaron, que se van a cumplir con todos los compromisos señalados. Ahora, precisar, el PMU y PMB tan relevante para los municipios no se rebaja, como en la cantidad se señaló, sino lo que se hace es una nueva nomenclatura. El mismo presupuesto de este año en los programas PMU y PMB va a estar ahora en un nuevo fondo de desarrollo municipal, y es ahí donde están los mismos recursos ahora señalados. Y además de eso, señalando lo que preguntaba respecto a los municipios, se crea un fondo de emergencia por más de 84.000 millones de pesos, que si bien no está señalado en glosa, esos recursos están comprometidos para ir a los programas de PMU y PMB. Es decir, prácticamente se duplica el presupuesto para los municipios en temas de proyectos, que es lo que estamos buscando el año 2021, que es reactivar la economía local y particularmente la mano de obra local a través de este voto de confianza para los municipios de todo el país. Recordemos que esos proyectos son elaborados y diseñados directamente por los municipios. Y respecto a los
recursos en el proyecto de ley de presupuesto para el 2021, no es que algunas suben, otras bajan, todas, tal como dijo el ministro, suben en un promedio del 5%. Sí hay variaciones en el tipo de ítem, por ejemplo, en el que sube, pero no engañarse respecto a la rebaja del FNR, reconocidos por ustedes, porque el FNR no es toda la inversión regional, es solo una parte. Por ejemplo, un ítem que crece en manera exponencial es lo que se le llama el FAR y que por lo tanto compensa y de hecho hace que los presupuestos para el año 2021 en regiones sí tengan un aumento alrededor del 5%. Eso básicamente, presidente. Ahí aproveché de comentar algunas de las consultas que le han hecho algunos de los parlamentarios, pero insistir y ratificar lo que dijo el ministro de Hacienda, los recursos cada vez que sean necesarios para una obra que ya se esté ejecutando o puede estar pronta a ejecutar, van a estar estos propios, particularmente lo que muchos señores parlamentarios señalaron y que agradezco, que tiene que ver con el buen gasto. Efectivamente, cuando estamos, y hay que decirlo así claro, en una situación económica delicada, donde el país es más pobre de lo que era el año pasado, precisamente nosotros tenemos que ser capaces de focalizar, de priorizar y obviamente, además ustedes, fiscalizar para que los recursos de todos los chilenos se gasten de la mejor manera posible. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, subsecretario. No habiendo más personas inscritas, cerramos el debate. Vamos a proceder al tiempo de votación. En tiempo de votación. En votación la petición de la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización, por el cual solicita el acuerdo de la Sala de conformidad con el artículo 17A de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional para refundir los proyectos de ley iniciados en moción contenidos en los boletines número 13.729 y 13.772, ambos guión 06, relativos a la habilitación de un sistema especial de votación. En votación. ¿Han votado todas las señoras y señores diputados? Estamos con la ronda. Han votado todos. Ya. Estamos con Gaona. Diputado don Sergio Gaona, ¿cómo vota? Votó. Ahí apareció su voto. Ramón Galleguillo. Diputado don Ramón Galleguillo, ¿cómo vota? A favor, presidente. Muchas gracias. Menos mal que me... Hay un problema. Vamos a tener que repetir la votación. Vamos a tener que repetir la votación. El sistema ya no está funcionando bien, pero vamos a... Finaliza esta votación. Vamos a finalizar la votación y vamos a enviar nuevamente la votación al sistema. En votación la petición de la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización, por el cual solicita, de acuerdo a la Sala, de conformidad al artículo 17A de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, para refundir los proyectos de ley iniciados en mociones contenidos en los boletines 13.729 y 13.772, ambos relativos a la habilitación de un sistema especial de votación. En votación. Ahora sí va bien la votación en el sistema. Menos mal que se dio cuenta. ¿Han votado todas las señoras y señores diputados? Diputado don Javier Macaya, ¿cómo vota? Estoy pareado, presidente. Muchas gracias. Muy bien, no parece. Don Patricio Melero, ¿cómo vota?
Abstención, señor presidente. Gracias. Don Bernardo Berger, ¿cómo vota? Voté, presidente. Gracias. Don Leonidas Romero. Favor, presidente. Don Gabriel Boric, ¿cómo vota? No está. Diputado Manuel Monsalves, ¿cómo vota? ¿Monsalve está? Estamos prendiendo el micrófono, pero no estamos buscando la cámara. Resultado de la votación. Diputada Cristina Girardi, ¿cómo vota? No está variado. Con Karim Lux. Está variada. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 84 votos, 1 en contra, 9 abstenciones. Aprobado. Ahora sí vamos al proyecto. Ahora corresponde votar el proyecto de resolución número 1361. El señor secretario, el prosecretario, a la lectura de su parte dispositiva. Gracias, presidente. La propuesta de resolución número 1361 es firmada por don Cristian Moreira, don Javier Hernández, don Sergio Bobadilla, don Gastón von Millenbrock, doña Sandra Amar, el señor Iván Norambuena, don Nino Baltolu y don Enrique Barlinsenberger. Y en su parte dispositiva se solicita a su excelencia, el presidente de la República, que exista un compromiso del Gobierno que ningún proyecto de inversión pública que esté en curso durante el presente año en regiones se detendrá o se dejará de iniciar por el efecto de las reasignaciones del presupuesto realizadas durante el año 2020. Eso es, presidente. Muchas gracias. En votación. ¿Llegó? ¿Llegó? Sí. No. Marcelo Díaz. ¿Han votado todas las señoras y señores diputados? Diputado don Ramón Galleguillo, ¿cómo vota? No, votó. Había aparecido su voto, disculpe. Diputada Nora Cuevas, ¿cómo vota? ¿Quién está pidiendo la palabra? A favor, presidente. Gracias. Diputado don Luis Pardo, ¿cómo vota? Pardo. A favor, presidente. Gracias. Cas. Votó. Garín, Renato. Diputado don Renato Garín, ¿cómo vota? Después Carlos. Gracias, presidente. Presidente, hoy día ha sido un día de amenazas, lamentablemente, en mi contra por diversas vías. Las voy a hacer ver ante el secretario general. Vota a favor. Gracias. Muy bien. Diputado don Carlos Abel Jarpa, ¿cómo vota? Y Monsalve estamos después de Carlos Abel y después Monsalve. A favor. Gracias. ¿Y Monsalve? Diputado Monsalve, ¿cómo vota? Sin cámara. Perfecto. ¿Y Boric? Gabriel? Diputado don Gabriel Boric. Sin cámara. Perfecto. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 95 votos, 4 abstenciones. A favor. Corresponde. Aprobado. Corresponde votar el proyecto de resolución 1362. El señor prosecretario, la lectura de su parte dispositiva. Gracias, presidente. La propuesta de resolución 1362 es firmada por la diputada señora Joana Pérez, don Gabriel Asensio, don Carlos Abel Jarpa, don Manuel Mata, don Fernando Mesa, el señor Víctor Torres y don Daniel Verdesi.
Y en su parte dispositiva se solicita a Su Excelencia el Presidente de la República que instruya a los ministros de Hacienda, del Interior y Seguridad Pública, de Economía, de Obras Públicas y a la señora Ministra del Trabajo la creación de un fondo especial para el desarrollo económico regional que contemple a lo menos las siguientes materias. 1. Desarrollo de un proyecto de inversión regional de carácter permanente con cargo a este fondo especial que potencien actividades productivas afectadas por las crisis sanitarias de COVID-19 dentro de los presupuestos de 2021 a 2025. 2. Desarrollo de proyectos de obras públicas regionales con cargo a este fondo especial, con la finalidad de inyectar recursos a las regiones en conjunto con disminuir los índices de desempleo que las afecten. Y en tercer lugar, desarrollar líneas de financiamiento especial con cargo a este fondo especial para pequeños y medianos empresarios de las regiones. Eso es, presidente. Muchas gracias, señor prosecretario. En votación. ¿Han votado todas las señoras y señores diputados? ¿Han votado todas las señoras y señores diputados? Vamos. Diputado Isa Cort, ¿cómo vota? A favor, presidente. Gracias. Catalina del Real, ¿cómo vota? Leonidas Romero, ¿cómo vota? Don Leonidas Romero. A favor. Gracias. Doña Catalina del Real. A favor, presidente. Gracias. ¿Gabriel llegó? ¿Llegó Gabriel? Don Gabriel Boric. Acá estoy, presidente. Disculpe. ¿Cómo vota? Diputado Boric, ¿cómo vota? A favor de este Gracias. proyecto y ¿Me escucha, presidente? Sí, a favor de escucho. este proyecto y del proyecto anterior. Perfecto, quedará en el acta eso. Muchas gracias. Diputado Fidel Espinosa, ¿cómo vota? A favor, presidente. Gracias. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 102 votos, una abstención. Aprobado. Diputada Claudia Mix, me está pidiendo la palabra, punto de reglamento. Presidente, la pedí hace rato, era para observar que el voto venía errado. Lo que pasa es que Muchas no llega gracias. la pantalla cuando uno pide la palabra, sí, nada más. Estábamos viendo qué diputado estaba atento en la votación. Le agradecemos su preocupación. Corresponde votar el proyecto de resolución 1363. El señor prosecretario, la lectura de su parte dispositiva. Señor presidente, la propuesta de resolución 1363 es firmada por el señor Gastón Saavedra, don Manuel Monsalve, don Jaime Naranjo, la señora Emilia Nullado, don Luis Rocaful, don Raúl Saldívar, el diputado señor Juan Santana, don Marcelo Chilin, don Leonardo Soto y el señor Jaime Toa. Y en su parte dispositiva
se solicita a Su Excelencia el Presidente de la República que estudie a través del Ministerio de Hacienda y de la Dirección de Presupuestos la forma de mantener un presupuesto mínimo para las municipalidades en 2020 y 2021 que tengan como base lo aprobado en la Ley de Presupuestos para el año 2020 y se ejecuten los gastos allí dispuestos, además de suplementar la disminución de ingresos por menor recaudación del Fondo Común Municipal. Eso es, señor presidente. Muchas gracias. En votación. ¿Han votado todas las señoras y señores diputados? Diputado Boric, ¿cómo vota? A favor, presidente, y no me quedó claro si quedó consignado su votación anterior. de los proyectos del todo. Tiene mala conexión, diputado, pero quedó consignado en el acta su votación en el primer proyecto y quedó marcado su voto en el segundo. Diputada Leuquén, ¿cómo vota? Presidente, a favor. Gracias. Diputada Nora Cuevas, ¿cómo vota? A favor, presidente. Gracias. Diputado don Iván Flores, por favor, su voto. Diputado Marcelo Díaz, ¿cómo vota? A favor, presidente. Gracias. Diputado don Iván Flores, por favor, su voto. Diputado Sebastián Álvarez, ¿cómo vota? Diputado don Come Mellado, ¿cómo vota? A favor, presidente. Gracias. Don Carlos Aljarpa, ¿cómo vota? Listo, votó Carlos. Muchas gracias. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 103 votos, una abstención. Aprobado el proyecto de resolución. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, se levanta.